En los días de Noé había signos de decadencia, pero la tierra era aún rica y hermosa gracias a la providencia divina. Las colinas estaban pobladas con árboles majestuosos que sostenían las parras cargadas de frutas. Vastas llanuras revestidas de verdor y del dulce aroma de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. Su madera era fina y noble, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos duradera que esta. Abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. La raza humana aún conservaba mucho de su vigor original. Solo unas pocas generaciones habían pasado desde que Adán tuvo acceso al árbol de la vida, y la vida del hombre aún se contaba en siglos. Si aquel pueblo longevo se hubiera dedicado al servicio de Dios, con su capacidad de hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero no lo hizo. Había gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, conocidos por su sabiduría, hábiles en la elaboración de las obras más maravillosas. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a su maldad fue proporcional a su destreza y habilidades mentales. A estos hombres antediluvianos, Dios los colmó de dones, pero usaron su ingenio para glorificarse a sí mismos y los transformaron en una maldición, al poner sus afectos en ellos mismos, en lugar de aquel que se los había dado. Utilizaban el oro, la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones, y trataban de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo buscaban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se deleitaban en escenas de placer y maldad. Sin deseos de conocer a Dios, pronto negaron su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de al Dios de la naturaleza. Ensalzaron la inteligencia humana, adoraron el trabajo de sus manos y enseñaron a sus hijos a adorar a los ídolos. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Arboledas extensas que conservaban su follaje durante todo el año eran dedicados al culto de dioses falsos. Estas arboledas estaban conectadas a hermosos jardines a través de largas y sinuosas avenidas, adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas. Todo estaba provisto de aquello que agradara a los sentidos y fomentara los deseos sensuales del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los idólatras de falsos dioses dotaron a sus deidades de atributos y pasiones humanas. Así, el modelo de carácter se degradó al nivel de la humanidad pecaminosa. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Los gritos de los oprimidos llegaban al cielo. El mundo estaba en sus comienzos, pero la maldad se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarlo más. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si no cesaban de contaminar con sus pecados el mundo entero y sus ricos tesoros, Él los borraría de su creación y destruiría todas las cosas que con tanto amor les había brindado. Acabaría con los animales del campo y la vegetación, que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto escenario de desolación y ruina. «120 años antes del diluvio, el Señor contó su propósito a Noé por medio de un ángel y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, Noé tenía que predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Aquellos que creyeran el mensaje y se preparasen para este acontecimiento, arrepintiéndose y reformándose, obtendrían el perdón y serían salvos. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca e instrucciones explícitas
exquisitas acerca de todos los detalles para su construcción. La sabiduría humana no habría podido idear una construcción de semejante resistencia y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Tenía 3 pisos de altura y una puerta en uno de los lados. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban dispuestas de forma que todas estaban iluminadas. El material que se empleó en la construcción del arca fue el ciprés o madera de gofer, que resistiría al deterioro durante cientos de años. La construcción de esta inmensa estructura fue un proceso lento y laborioso. El arca por sí misma no hubiera podido resistir la tormenta que se avecinaba sobre la tierra. Solo Dios podía proteger a sus siervos de las aguas tempestuosas. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, su trabajo daba testimonio de su sinceridad. Así su fe se perfeccionó y se manifestó. Dio ejemplo al mundo creyendo lo que Dios le había dicho. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Mientras construía aquel enorme barco en tierra seca, multitudes de todas direcciones se acercaban para contemplar aquella extraña escena y oír las fervientes palabras de tan singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Aún así, no se arrepintieron delante de Dios. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que aún quedaba hasta el diluvio, su fe fue puesta a prueba, pero no pasaron la prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban plenamente convencidos y hubieran atendido las palabras de advertencia, pero eran tantos los que se burlaban y lo ridiculizaban que terminaron participando de ese mismo espíritu. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras, en el sentido estricto de la palabra. Muchos decían adorar a Dios. Afirmaban que sus ídolos eran representaciones de la deidad y que a través de ellos la gente obtenía un concepto más claro del ser divino. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes respecto a la majestad y el poder del Creador. Dejaron de ver la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requisitos. Si aquella generación hubiese cumplido la ley divina, los hombres habrían reconocido la voz de Dios en la advertencia de su siervo. Pero al rechazar la luz, sus mentes se volvieron tan ciegas que realmente creyeron que el mensaje de Noé era un delirio. No fueron las multitudes ni las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo estaba en contra de la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado un fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En lugar de humillar sus corazones ante Dios, ellos persistieron en su desobediencia y maldad, como si Dios no les hubiera hablado a través de su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Sus palabras iban acompañadas de poder. Su relación con Dios le proporcionaba la fuerza del poder infinito. Durante 120 años, su voz anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, según la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. El mundo antes del diluvio razonaba que durante siglos las leyes de la naturaleza habían permanecido inalterables. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Nunca antes había llovido. La tierra se había regado por una niebla o rocío. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se había terminado como el Señor había dictado, e hizo provisión de alimentos para hombres y animales. Y entonces el siervo de Dios hizo su última solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que buscaran refugio mientras aún era posible encontrarlo.
Animales de todo tipo, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir desde las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros, que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos. Entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían a Dios, mientras que los hombres no lo hacían. Guiados por santos ángeles, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y los animales limpios, de 7 en 7. El mundo contemplaba maravillado, algunos hasta tenían miedo. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel extraño suceso, pero fue en vano, era un misterio que no podían comprender. Dios ordenó a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». El mundo había rechazado las advertencias de Noé, pero su influencia y ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como recompensa a su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Los animales de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban dentro del arca. Después, el Señor cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria aún más brillante descendió del cielo para colocarse ante la entrada del arca. La puerta maciza que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Durante 7 días, después de que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Pero al 8º día, las nubes cubrieron los cielos. A estas le siguió el estallido de los truenos y el destello de los rayos. Pronto empezaron a caer grandes gotas de lluvia. El mundo nunca había presenciado nada parecido y el miedo asaltó el corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo esté condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia era más fuerte. Las bestias vagaban completamente aterrorizadas y sus aullidos discordantes parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes como enormes cataratas. Los ríos se desbordaron de sus cauces e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros rocas macizas que al caer se enterraban profundamente en el suelo. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los idólatras temblaron ante el poder del Dios vivo y comprendieron que la causa de su ruina fue su corrupción e idolatría. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra fueron lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Muchos estaban frenéticos por el miedo y estiraban sus brazos hacia el arca implorando que se les permitiera entrar. Pero sus súplicas fueron en vano. Se habían convencido que había un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las elevadas montañas en busca de refugio.
En muchos lugares, hombres y animales luchaban por el mismo sitio, hasta que ambos eran barridos por la furia del agua. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin costas. Las solemnes advertencias del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado los pecadores condenados recuperar la oportunidad que habían dejado escapar? ¿Cómo rogaban que se les concediera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé? Pero ya no escucharían más la dulce voz de la misericordia. El amor, no menor que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran fin al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios murieron en las oscuras profundidades. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tras el diluvio, murió todo ser vivo que respiraba sobre la tierra, excepto los 8 miembros de la familia de Noé y todas las especies de seres vivos que estaban en el arca. Oh, mi Señor, mi Dios. Han continuado multiplicándose sobre la tierra hasta nuestros días. Dios pactó con ellos que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y el arco iris que hoy vemos es prueba del pacto de Dios. Dios es amor. Aún así hay un límite de tiempo para soportar la maldad. Vimos que Dios envió una inundación de agua para limpiar la maldad de aquella época, pero nos queda una pregunta. ¿Podría haber habido una catástrofe mundial sin que hubiera dejado evidencias de que realmente ocurrió? El diluvio universal es más que una historia en un libro. Está escrita en la tierra. Y estas evidencias físicas permanecen como testigos y son un aviso para nosotros. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La teoría de la evolución se ha convertido en el fundamento de nuestra sociedad en todo el mundo, y los resultados catastróficos de esta creencia pueden verse en todas partes, en la negación de la responsabilidad moral, en la negación de Dios y por lo tanto, en la negación del diluvio. Pero la evolución, más que ninguna otra creencia, ha llevado a la sociedad a un nivel de maldad como el que existía en los días de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Crueles y malos, así es como Dios definió los pensamientos del hombre antes del diluvio. Esto se aplica aún más a nosotros cuando consideramos lo que la Biblia tiene que decir sobre los pensamientos de los malvados. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando la Biblia dice que no hay lugar para Dios en sus pensamientos, lo que está diciendo es que Dios está totalmente ausente en su mente. En los días de Noé había mucha maldad en la tierra. Era una sociedad sin Dios que no le buscaba ni tampoco pensaba en él. Con esto en mente podemos ver el total cumplimiento de la profecía de Jesús, tal como sucedió en los días de Noé. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estamos llegando a un punto en el que Dios está completamente excluido, incluso
de los sistemas políticos y de las leyes que se aprueban. Le están borrando de la existencia humana y de la mente de forma totalmente intencional. Hoy nos encontramos en el mismo punto. Muchas cosas pasaron antes del diluvio. Concretamente, la Biblia nos dice que la tierra estaba llena de violencia. Y la gente, evidentemente, no solo eran culpables de ser violentos, más bien parece que se entretenían con la violencia. Y esto es algo que pasa actualmente en el mundo. Muchas personas sofisticadas y agradables se sorprenderían con la idea de ser culpables de asesinato, pero no le dan mucha importancia a entretenerse viendo cómo otras personas cometen asesinato. Pasa lo mismo con el adulterio. La gente dirá que no cometerían adulterio, pero se entretienen viéndolo y la Biblia habla sobre esto. No solo son los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. En la actualidad tenemos el concepto de que se puede hacer lo que a uno le dé la gana. La falta de respeto a la palabra de Dios comenzó a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. La evolución eliminó la conciencia de que Dios es nuestro creador, que tenemos un creador, que tenemos un Dios personal y que hay un juicio. Si crees en la evolución, es absurdo creer en un juicio. Pero si no creemos que en el pasado Dios provocó el diluvio, ¿por qué voy a creer que Él va a destruir el mundo con fuego? No tiene sentido. Así que si puedo hacer que niegues el diluvio, básicamente conseguiré que niegues la destrucción eterna del mundo tal y como lo conocemos. Mientras nuestra cultura globalizada se aleja de la idea de que hay unos principios morales absolutos y nuestra cultura evita adoptar un modelo moral, vemos cómo se incrementa el sufrimiento, el crimen y la miseria de forma proporcional hasta el punto de que ni siquiera se respeta la vida misma. Mientras las cosas siguen empeorando en nuestro mundo, se hace evidente por qué es necesario un juicio justo y por qué también fue necesario en los días de Noé. El mal se había fomentado hasta el punto que ya no hubo solución. Habría continuado a ese nivel para siempre, lo que habría supuesto un universo de miseria eterna. ¿Quién querría vivir en un universo como ese durante toda la eternidad? Si ves a los padres ante las tumbas de sus hijos y la agonía y el dolor que esto conlleva, debe haber un juicio. Y es por eso que Dios ha marcado un límite para evitar que la humanidad fuese sepultada sin que quedaran testigos del amor de Dios y del propósito original de la creación, el de vivir en paz, armonía y amor juntos con Dios. Fue entonces que Dios tuvo que intervenir para que no se perdiera la historia acerca del amor de Dios. Así que Dios tuvo que intervenir. Dios es amoroso, Dios es paciente, pero como le dijo Moisés, aunque es paciente y ofrece abundante perdón y misericordia, no tendrá por inocente al culpable. Hay un tiempo para el juicio. Y el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El texto dice que hubo 120 años de avisos y súplicas. El juicio no vino así como así, aunque los que prefieren ignorar que Noé lo advirtió durante los 120 años que estuvo predicando, pueden pensar que sí lo hizo. El juicio siempre ha estado atenuado con la misericordia, pero la misericordia no impide el juicio. Y Él destruyó el mundo con un diluvio. Y esta destrucción es la garantía de que vendrá otro juicio después de este. Y la Biblia dice que el siguiente juicio será por fuego. Y no vendrá en forma de diluvio de nuevo. Puede haber inundaciones intermitentes, pero el juicio final será por fuego. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua,
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En los días de Noé, el mundo fue bautizado por agua. Segunda de Pedro 3 dice que cuando el Señor regrese, será bautizado con fuego. Después de esto, Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Podemos decir que después del bautismo por agua en los días de Noé, la tierra nació de nuevo. Pero Dios protegió a Noé y a su familia. En la segunda venida también habrá un bautismo de fuego y Dios protegerá a su pueblo. Solo aquellos que hayan entrado en el descanso de Cristo podrán mantenerse en pie delante de la presencia de Jesús, de la segunda venida de Cristo. Al mismo tiempo que la gloria de su presencia destruirá a los malvados, para los justos será un arca de fuego. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se regocijarán ante Dios y saltarán de alegría. Dentro del arca estaba la presencia de Dios, estaba el arca en sí misma, y dentro del arca estaban los testimonios vivos, en cuyos corazones y mentes había sido escrita la ley de Dios. Habían entrado en el arca, en la presencia de Dios, que nos recuerda al lugar santísimo, y en sentido espiritual habían aceptado el pacto. Esta escena no es sino una representación simbólica de ese día final, cuando aquellos que hayan aceptado el pacto eterno estén delante de la presencia de Cristo cuando Él regrese. Importancia de ser rectos. De tener a Dios dentro de nosotros. Es lo que nos prepara para estar en su presencia. Muchos cristianos se preguntan por qué Jesús aún no ha regresado. ¿A qué espera? Bien, Jesús mismo nos dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que podemos hacernos la pregunta, ¿a qué esperaba Dios en los tiempos de Noé antes de enviar el diluvio? Pedro dice, cuando Dios esperaba con paciencia en los tiempos de Noé mientras se construía el arca. Dios esperó a que se construyera el arca para enviar el diluvio, y hoy Jesús espera por la misma razón. No espera a que las grandes multitudes que hay en la tierra se hundan más aún en el pecado. Espera a los pocos que se rendirán totalmente a Él, para que estén preparados y puedan ser instrumentos vivos, listos para alojar la presencia de Dios. El mismo mensaje que tenemos en el libro de Génesis se predicará de nuevo en el tiempo del fin. En el fin de los tiempos los días de Noé se repetirán, y las rocas y fósiles de la tierra permanecen como testimonios de este suceso. Como sucede en la historia del Génesis, la propia tierra es tanto un registro como una profecía que nos advierte de que otro juicio está por venir. Elige. Y Noé exhortó a que la gente decidiera. Así que, decide. Haz tu elección. Pero debes saber que esta decisión es definitiva. La hora del juicio viene. Hace tiempo que la gente está siendo advertida, porque Dios ama al hombre y quiere salvarlo. Dios volverá a ver la maldad del hombre y dirá que los pensamientos de su corazón y su mente son de continuo solamente el mal, y Él traerá de nuevo el juicio. Este es un mensaje de advertencia, es un mensaje de amor, pero también es un mensaje que avisa de un juicio inminente.